Vamos a ver ahora cómo se está comportando la epidemia en otros 3 estados de la República. Vamos a empezar con el estado de Guanajuato. Veamos, lógicamente o rápidamente identificamos una tendencia ascendente que más o menos alcanza una especie de meseta en las últimas 3 semanas, un inicio de transmisión un poco tarde en relación a otros estados, 17, semana 18, una transmisión todavía basal, pero ya a partir de la 22, 23 empieza esta tendencia ascendente. Veamos en la siguiente diapositiva cómo se comporta la gráfica de casos estimados. Aquí podemos ver precisamente de manera más clara cómo se ha llevado a cabo la transmisión, prácticamente una aceleración, digamos, mediana, una diagonal que se evidenció desde la semana 22 en adelante, con evidencia de desaceleración ya para las últimas 2 semanas. Vean que hay una pendiente importante hasta la semana 27, ya de la 27 a la 28 esa pendiente baja, se hace mucho más horizontal, lo que habla de una desaceleración, y veamos que en la última semana de la 28 a la 29 tenemos una meseta en donde inclusive no hay un porcentaje de cambio. Entonces esto habla de una desaceleración en la medida que las acciones de distanciamiento social y de prevención continúen, a lo mejor esta meseta pueda entonces convertirse en el inicio del descenso de la curva de Guanajuato. Vamos a ver eso en siguientes días. Personas que se están recuperando, más 35%, eso es bueno, siguen la misma tendencia de los casos recuperados, y también una disminución en las defunciones en las 2 últimas semanas con una diferencial de menos 37%. Los casos activos, y de hecho por eso están representados en esta meseta, es decir, todavía hay una transmisión ahí que se mantiene, es del 18%, que está por encima de la media nacional que hemos visto de casos activos. Veamos los municipios que contribuyen a la epidemia en Guanajuato. Prácticamente notamos, o rápidamente, que por lo menos los 6 municipios aquí representados tienen un comportamiento bastante similar. Unos iniciaron un poco antes, con un poco de mayor intensidad, unos después, pero todos presentan esta tendencia ascendente que vemos en el general del estado. Lógicamente se destaca León desde un principio, teniendo la mayor intensidad, aunque León es el que ha contribuido desde la semana 28 y más en la 29 con un descenso importante. En el caso de Silao, Silao mantuvo una tendencia ascendente desde la semana 23, se mantuvo llegando prácticamente a un mismo nivel de transmisión que el caso de León, y también inicia un descenso de la semana 28 a la 29. Un comportamiento similar para Irapuato. Hay que destacar que Salamanca y Celaya mantienen todavía tendencias ascendentes, lo cual en su momento pues es un llamado a las personas que están en estos municipios a poner en práctica las actividades, porque si no, pues esta tendencia puede continuar más allá de la que en el estado se lleve a cabo. Vean cómo la ocupación de camas general está incrementada, es más del 50%, todavía dentro de niveles de seguridad, pero si las tendencias ascendentes se mantienen, esto podría también incrementarse. En el caso de camas con ventilador, sin mayor problema, la ocupación es bastante baja. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la animación del estado de Guanajuato. Empiezan con 3 municipios, luego rápidamente duplica la cantidad de municipios, vuelve a bajar en la semana 13, 14, prácticamente una dispersión que se está dando entre el centro y el sur, y a partir de la semana 16, 17 empieza a haber una dispersión mayor para todo el estado, todavía con una intensidad baja. Ya aquí en la 22, 23 empezamos a ver municipios con una intensidad mayor en la transmisión, 25 prácticamente ya todo el estado, se incrementa la intensidad en al menos el 20% de sus municipios, y esta es la 29, vean prácticamente todo el estado, no solamente con presencia de casos, sino también con intensidades en la transmisión importante, y es precisamente donde están ahorita, en esa meseta que está en el pico de la transmisión. Veamos el siguiente estado. Michoacán, igual, inicia una transmisión entre la semana 13-14, toma una tendencia ascendente prácticamente hasta la 25, luego viene un descenso y parece que también la presencia de una meseta. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo está la curva de casos estimados para verla de manera más clara.
Perfecto. Aquí está, vemos una tendencia ascendente clara que se da desde la semana 16-17, se mantiene activa y llega prácticamente a lo que podría haber significado el primer pico de su curva epidémica alrededor de la semana 25-26, luego viene un descenso, sin embargo ese descenso llega solo hasta la semana 26 y para la semana 27, 28 y 29 prácticamente se forma una nueva meseta que de la 28 a la 29 tiene inclusive una tendencia ascendente ya que es de más 16%. Vamos a ver si esto representa realmente lo que pudiera identificarse como un rebrote o si solamente estamos viendo una ondulación en la meseta que posteriormente podría iniciar con el descenso. Comportamiento de casos recuperados similares y las defunciones sí con una clara tendencia descendente prácticamente ya desde la semana 24 y con menos 52% en las últimas 2 semanas. Vemos que el porcentaje de casos activos está prácticamente en la media nacional, es decir, 11%, y está representada precisamente en esta actividad de la meseta que vemos al final. Veamos los municipios que contribuyen a la curva de Michoacán. Claramente es Lázaro Cárdenas el que inició con la principal intensidad en su transmisión, es la que llega a niveles importantes en su tasa de incidencia en la semana 23, sin embargo ya desde la 24 y hasta la 29 este municipio ha presentado un descenso consistente que habla de un control de la epidemia para este municipio. Sin embargo, este descenso sumado a todos los demás municipios no ha permitido que el Estado tenga el descenso, sino que el Estado mantenga esta meseta. Otros municipios con menor transmisión, como Apatzingán, como Zitácuaro, el mismo Uruapan y Zamora, presentaron cierta actividad entre las semanas 19 y 24-25, luego tuvieron tendencias descendentes y ahorita están prácticamente en una transmisión basal entre la semana 28 y 29. La ocupación, tanto de camas generales como de camas con ventilador, está bastante holgada, lo que quiere decir que tienen capacidad de respuesta para estos pacientes. Veamos la animación del mapa de Michoacán. Semana 10, todavía no hay casos, en la semana 11 inicia precisamente en Morelia, a medida que van transcurriendo las semanas se ve un poco de dispersión, no muy generalizada, casi el 30% solo los municipios donde empieza a haber transmisión, se mantiene así hasta la semana 19, semana 20, ya en la 21 empezamos a ver lógicamente una mayor dispersión, ya casi del 60% de los municipios, además que se incrementa la intensidad de transmisión en varios de ellos, 28 y semana 29, prácticamente el 70% de los municipios en este momento con una carga importante de transmisión. Veamos el último estado. Querétaro. Querétaro, una transmisión muy basal desde que inicia en la semana 10-11, mantiene una epidemia controlada prácticamente hasta la semana 17, en la 18 tiene un ascenso hasta la semana 20 y luego se presenta una meseta bastante larga, prolongada hasta la semana 26, en donde vemos nuevamente un incremento. Vamos a ver la curva de casos estimados, aquí está más claramente, ¿no? Parecía que en la semana 20 podría haberse alcanzado un primer pico, sin embargo más bien pareciera un control en la transmisión, en la epidemia, generando más bien una meseta prolongada hasta la semana 26, pero luego en la semana 27 y 28 un incremento y una pequeña reducción en la última semana. Vamos a ver si esto es solo una ondulación en la presentación o pudiera representar ya el inicio del descenso de la epidemia en Querétaro. Por eso este menos 14%. Las defunciones también con una tendencia descendente clara, al menos desde la semana 25 y con un menos 25%. 11% de los casos activos estarían dentro de la media nacional. Veamos los municipios que contribuyen. También destaca el municipio de Querétaro, inicia casi en conjunto con los demás municipios un incremento en su transmisión entre la semana 18 y 19, pero se despega de los demás municipios, mantiene una transmisión más elevada, su pico es más reciente en la semana 28, semana 29 todavía puede moverse, lo cual mantiene una tendencia hacia arriba. Los demás municipios, Corregidora, San Juan del Río, El Marqués, Tequisquiapan y Cadereyta de Montes, prácticamente con una tendencia similar, con un poco más, un poco menos de intensidad, y son los que prácticamente han conformado esa meseta que vemos en el total del estado.
La ocupación todavía muy baja, con mucha capacidad hospitalaria para atención. Y finalmente, la última diapositiva, veamos el mapa animado de Querétaro. Ya en la semana 10 tenían el primer caso. La semana 11 empieza una transmisión que se mantiene prácticamente cercanos al municipio capital y sobre todo en el sur de la entidad. Ya luego empieza a dispersarse al centro, empieza a dispersarse al norte. Ya para la semana 19 incrementa la intensidad, incrementa la cantidad de municipios. Vean, ya en la 21 prácticamente se había registrado transmisión en la gran mayoría de los municipios de la entidad, 26, 27 en la 28 y finalmente la 29, prácticamente el 80% de los municipios con la transmisión activa. Sería la información para esta noche.